Bien, señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar las clases de química aplicada a la ingeniería del paralelo 1E. La materia que vamos a llevar, les decía, es química aplicada a la ingeniería. Bien, en este semestre vamos a estar desarrollando los diferentes capítulos que vamos a ver precisamente en esta materia de química aplicada a la ingeniería. Me voy a presentar, mi nombre es Félix Mamani Chávez. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y en Ingeniería de Sistemas estoy dando ya esta asignatura por varios semestres. Por lo tanto, tengo la experiencia necesaria para desarrollar precisamente esta materia, ¿no? Les voy a dar a conocer el programa que vamos a desarrollar en este semestre, el cual vamos a tomar en cuenta 8 capítulos, ¿no? A ver, el capítulo 1 va a estar destinado, en este caso, a conceptos fundamentales, indicaremos, ¿no es cierto? Y estructura atómica. Y estructura, indicaremos, atómica. Es decir, en este capítulo vamos a empezar tomando en cuenta o desarrollando, por ejemplo, sistemas de unidades. Ustedes saben de que química es una materia también cuantitativa, ¿no es cierto?, donde vamos a utilizar bastantes números precisamente para entender algunos conceptos, ¿no? Luego vamos a ver también la parte de análisis dimensional. ¿En qué consiste el análisis dimensional? Vamos a ver sus principales características. Luego vamos a ver la parte de factores de conversión, ¿no? Es otro tema también importante, que no solamente está en la parte de química, también está en la parte de física. Aparte de ello, también vamos a tomar en cuenta notación científica y cifras significativas, ¿no? Es decir, familiarizándonos mucho más con los números. Pero también, por otro lado, vamos a ver la parte de átomos y moléculas. Vamos a empezar analizando la estructura, por ejemplo, de una molécula. No es una molécula, en este caso va a ser de un átomo. Ustedes saben de que la materia está compuesta por partículas, ¿no es cierto?, moléculas y átomos, ¿no? Y vamos a ver precisamente la parte de la estructura atómica, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto?, luego para desarrollar los siguientes capítulos. Bien, luego vamos a ingresar a un capítulo 2, donde está destinado este capítulo a la parte de química, inorgánica, ¿no? Vamos a ver la parte de química inorgánica. Acá en la parte de química inorgánica vamos a referirnos principalmente a los compuestos inorgánicos, donde vamos a ver inicialmente la parte de nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Pero aparte de ello también vamos a ver en este caso los óxidos, hidróxidos, bases, anhidridos, ¿no es cierto?, los cuales se analizan
precisamente en este caso con compuestos precisamente inorgánicos, ¿no es cierto? Pero también por otro lado vamos a ver la parte de los diferentes elementos que están en la tabla periódica. Les aconsejo ya que desde un principio se consiga una tabla periódica de los elementos, ¿no? Donde están obviamente los diferentes elementos que se tienen, ¿no es cierto? Para luego ir desarrollando en base a ello los diferentes compuestos inorgánicos más que todo, ¿no? Consíganse una tabla periódica donde están sus valencias, está los símbolos, etcétera, ¿no es cierto? Para que desde un principio, les repito, vayamos familiarizándonos con estos elementos químicos, los cuales nos van a permitir luego desarrollar los diferentes compuestos inorgánicos, ¿no es cierto? Luego vamos a ingresar a un capítulo 3, donde este capítulo vamos a referirnos a la parte de química, orgánica, ¿no? Como ustedes sabrán, esta parte de química orgánica está bien definida como la química del carbono, ¿no es cierto? Especialmente en base a ello vamos a ir desarrollando o nombrando los diferentes compuestos de química orgánica, donde vamos a ver la parte de hidrocarburos, ¿no? Donde en la parte de hidrocarburos está precisamente desarrollado la parte de los alcanos, alquenos, alquinos, ¿no es cierto? Esos son los principales. Y también en la parte de los elementos aromáticos vamos a ver precisamente al benceno, ¿no es cierto? Y también este elemento benceno tiene también, en este caso, sus diferentes derivados, los cuales vamos a ir desarrollando precisamente en base a los elementos, en este caso, orgánicos, ¿no es cierto? También vamos a ver la parte de los elementos oxigenados, elementos con nitrógeno, o también llamados nitrogenoides, ¿no es cierto? Todo siempre en base a la parte de química orgánica. En química orgánica, más que todo, participan los elementos del hidrógeno, como ustedes recordarán, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Esos son los 4 elementos principales de las cuales se puede obtener un compuesto, en este caso relacionado con la química orgánica, ¿no? Y paso a paso vamos a ir viendo precisamente todos esos elementos, ¿no es cierto? Luego vamos a ingresar a otro capítulo, acá les indico el capítulo 4. Vamos a ingresar a un capítulo 4, el cual vamos a titular características y propiedades, indicaremos, y propiedades, diremos, de la materia. Indicamos de la materia, ¿no? Vamos a empezar refiriéndonos en este caso al estado sólido de la materia, luego al estado líquido, ¿no? Y donde más vamos a poner más énfasis, digamos así, es en la parte de el estado gaseoso, ¿no? El estado gaseoso de la materia. En el estado gaseoso de la materia vamos a analizar precisamente las leyes de los gases ideales, como ustedes recordarán, ¿no es cierto? Estas leyes están referidas precisamente a la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, la ecuación combinada, la ecuación de estado, ¿no es cierto?, entre los principales. Pero aparte de ello, también vamos a referirnos en este caso a los gases húmedos. ¿Qué es un gas húmedo? ¿No? Vamos a ver sus principales características y también vamos a referirnos de manera breve a la parte de los gases reales, ¿no es cierto? Estos subtítulos, digamos así, conforman
este capítulo de características y propiedades de la materia. Luego vamos a pasar a un capítulo 5, donde este capítulo vamos a tomar en cuenta soluciones, indicaremos, y propiedades coligativas. Y propiedades, indicamos, coligativas, ¿no? Bueno, propiedades indicaremos coligativas. Bueno, en este capítulo vamos a analizar, por ejemplo, a qué se denomina soluto, qué es el soluto, qué es el solvente, ¿no es cierto? Y cuando se realiza esta combinación, es decir, introduciendo un soluto en un solvente, ¿no? Como resultado, qué elemento o qué características en este caso se obtiene de esa mezcla, ¿no es cierto? Soluciones, o también podemos llamar en este caso mezclas, ¿no es cierto? De dos sustancias, por ejemplo. También por otro lado vamos a ver a qué se refiere fracción molar, ¿no? Que es una fracción molar, ya he referido en este caso a ciertos elementos, formas y unidades físicas, y también vamos a ver formas y unidades químicas. En la parte de formas y unidades químicas vamos a ver, por ejemplo, qué se entiende por molaridad, normalidad y molaridad, ¿no? Vamos a ver esos principales elementos, ¿no es cierto?, los cuales nos van a permitir entender precisamente esta parte de soluciones, ¿no? O sea, la mezcla en sí de dos sustancias, indicamos, ¿no es cierto?, en el capítulo, en este caso 5. Luego vamos a pasar a un capítulo 6, donde en este capítulo nos vamos a referir a la parte de balance de materia, ¿no? Balance, indicaremos, de materia. Bueno, en realidad vamos a ver la parte de ecuaciones químicas, ¿no es cierto? Pero para ver esta parte de ecuaciones químicas, vamos a tener que dominar, digamos así, toda la parte de nomenclatura, más que todo en la parte de la parte de química inorgánica, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese conocimiento, ya vamos a poder realizar el balance de materia, la cual está relacionado, en este caso, con ecuaciones químicas, donde en una ecuación química, como ustedes recordarán, participa, por un lado, los elementos reactantes, y por otro lado, participa también los productos, ¿no? Al final, en este caso, se trata de igualar una ecuación química. Y para ello existen diferentes métodos, los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco. Entre los más conocidos, por ejemplo, está el método del balanceo, ¿no es cierto? Está también la parte del, o más bien, en los métodos de balanceo, más bien, para que esté claro, están estos métodos que se conocen como el tanteo, ¿no? El método del tanteo, el método algebraico, el método del redox, o sea, reducción-oxidación, y también por otro lado está el método del ion-electrón, ¿no? Entonces esos métodos las vamos a ir aplicando para igualar una ecuación química, ¿no es cierto? Dentro del capítulo 6, definido como balance de materia. Por otro lado, vamos a pasar a un capítulo 7. Esta parte del capítulo 7 nos vamos a referir, en este caso, a la introducción a la termodinámica, ¿no? Introducción a la termodinámica. O sea, más que todo es referido al calor, ¿verdad? En la parte termodinámica se estudian ciertas leyes. La primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, y en base a ello, más que todo, aplicando la primera ley de la termodinámica, vamos a ver los diferentes, en este caso,
aplicaciones, ¿no? En los diferentes ciclos. Por ejemplo, el ciclo, es decir, el proceso, ciclos, y también dentro de ello está ciertos procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proceso isotérmico, el proceso isobárico, el isocórico, y también nos vamos a referir al proceso adiabático, ¿sí? ¿No es cierto? Pero relacionado siempre con la primera ley de la termodinámica, que es el que vamos a utilizar precisamente para analizar este tipo de procesos, ¿no es cierto? Luego, en un capítulo 8, nos vamos a referir a la parte de electroquímica, ¿no? Aquí indicamos electroquímica. En esta parte de electroquímica vamos a recordar muy brevemente el concepto de corriente eléctrica, ¿no? El potencial eléctrico, ¿no es cierto? También vamos a ver de qué manera se define una carga eléctrica, como también corriente eléctrica, les repito, y también la parte de resistencia, ¿no es cierto? Y de paso también vamos a analizar la ley de Ohm, ¿no? Y también la potencia. ¿Todo con qué fin? Con el fin de que vayamos luego a analizar la parte de electrolisis, ¿sí está bien? Electrolisis, ¿no es cierto? Donde el cual también está relacionado con la parte de reacciones químicas, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar una cierta reacción química y sobre ella también vamos a tomar en cuenta estos conceptos de la parte eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, de esa manera vamos a ver estos 8 capítulos en este semestre, ¿no es cierto?, en la parte de química aplicada a la ingeniería. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado también voy a tomar en cuenta la parte de ponderación de exámenes, pero más que todo de la ponderación de exámenes, a ver, la parte de bibliografía. La parte de bibliografía, o sea, los textos que se les recomienda para que ustedes puedan ya ir realizando cierta consulta. Un momento, me disculpan, por favor. Bien, jóvenes, les pido disculpas, por favor. Bien, les decía de que vamos a tomar en cuenta la bibliografía, recomendarles algunos textos relacionados precisamente con los temas que vamos a analizar en este semestre, ¿no? Les recomendé el texto de Química General, cuyo autor, tal vez conocen este texto, es Juan Goni Galarza, ¿no? Juan Goni Galarza.
Es un interesante texto donde tiene varios problemas, en este caso resueltos, y también tiene problemas propuestos, están con sus respuestas, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ir platicando precisamente sobre los temas que vamos a ir viendo a medida que realizamos el avance de temas, ¿verdad? Otro texto que les recomendaría en la parte de bibliografía es la parte de también química general, cuyo autor es Leonardo Coronel, ¿no? Igual es un interesante texto donde la parte conceptual está bastante bien explicada y también aclara con ciertos ejemplos, ¿verdad? Por otro lado, también les recomendaría un otro texto, les indico enseguida, otro texto de química. En realidad existen varios libros de químicas, estoy seguro que algunos ustedes los conocen, ¿sí? Pero acá les recomiendo algunos de ellos precisamente. El texto de química orgánica, cuyo autor o autores en este caso son, bueno, de apellido Loza, y el otro autor es Almendras, ¿no? Igual es un interesante texto donde les aclara mucho mejor los conceptos, en este caso de química orgánica precisamente, ¿no es cierto? En este libro de Loza Almendras. También les aconsejaría el texto de química, cuyos autores son Chang Goldsby. Bueno, se escribe de esa forma. ¿Sí? Entonces, jóvenes, por el momento les aconsejo estos 4 textos y a medida que vayamos realizando el avance de temas, les voy a ir indicando algunos textos más. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Estos 4 textos iniciales. Bien, por otro lado, también vamos a tomar en cuenta la parte de ponderación de exámenes. Ponderación, indicamos, de notas, llamaremos, más que exámenes, ¿no? Ponderación, en este caso, de notas. Bueno, en todo el semestre se va a dar 3 exámenes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la ponderación que se va a tomar en cuenta? El primer parcial, ¿no? Va a tener un valor, indicaremos así, de 30 puntos. El segundo parcial también se va a calificar sobre 30 puntos, ¿verdad? Y luego se va a tomar un examen final, ¿no? Cuya calificación va a ser de 40 puntos. Con lo cual, sumado, ustedes notarán que el examen nos va a dar una nota final, en este caso, de 100 puntos, ¿sí? Ustedes deben saber de que la nota mínima de aprobación es 51. O sea, haciendo toda esta suma, la nota mínima para la aprobación de esta materia, obviamente acá tiene que dar 51. ¿No es cierto? Pero antes de dar, en este caso, la nota del examen, o más bien, el examen final en sí, van a dar un examen recuperatorio, ¿no? Entonces acá les hago notar un examen recuperatorio,
¿no es cierto? Indicaremos de esa forma antes del examen final. Antes les indico del examen, antes del examen final, ¿no? Es decir, fíjense, antes que den esta prueba, digamos así, o sea, el último examen, nuestras palabras, entonces van a dar un examen recuperatorio, pero ese examen recuperatorio va a tener el objetivo de recuperar una de estas dos calificaciones, del primero o del segundo parcial. Solamente una de ellas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que den este examen recuperatorio, por ejemplo, qué sé yo, si en el primer parcial a un alumno no le ha ido bien, digamos, ¿no? Ha sacado 10, digamos, 10 sobre 30, ¿no es cierto? En el segundo parcial, por decir, ha recuperado, tiene 20, digamos. Entonces, tiene que recuperar obviamente el primer parcial, ¿no? Por ejemplo, si tiene 10, estoy poniendo un ejemplo, y en este examen es recuperatorio, que si yo saca un 18, digamos, ¿no es cierto? O sea, lo borramos el 10 y lo colocamos a nueva nota de 18, ¿no? Y así luego al final vamos a sumar con esa nueva nota, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? O también puede suceder lo mismo con el segundo parcial. Puede ser que en el primer parcial le haya ido, bueno, bien, digamos, tiene, qué sé yo, acá una nota de 25 y acá por decir tiene, qué sé yo, 10, digamos, ¿no? Entonces puedes recuperar en este caso, obviamente, el segundo parcial, ¿no es cierto? Especialmente este examen recuperatorio, les repito, es para mejorar cualquiera de estas dos calificaciones, ya sea el primero o el segundo parcial. Y luego se viene el examen final, que es sobre 40 puntos. Otra cosa que quería hacer notar, jóvenes, es de que la materia no tiene ayudantía, por si acaso, ¿sí? No hay ayudantía en esta materia. O sea, lo cual significa que se va a calificar directamente, ¿no es cierto?, sobre estos valores, ¿no? 30, 30 y 40. ¿De acuerdo? Ahora, si haciendo esta sumatoria, y el alumno, por ejemplo, obtiene una nota final de 45 o tal vez 42 o 47, ¿no? Tiene opción a dar un examen de segundo turno. Antes les aclaro, examen recuperatorio antes del examen final, ¿no? Para mejorar, para que quede claro, para mejorar el primer o segundo parcial. ¿No es cierto? Para que quede claro. Ahora, por otro lado, fíjense, existe un examen de segundo turno, ¿no? Acá les indico examen de segundo turno. ¿Quiénes son los alumnos que se van a habilitar para este examen? Para este examen, fíjense, se van a habilitar aquellos alumnos que una vez realizando ya toda esta suma, incluido exámenes recuperatorios y demás, ¿no es cierto? Su calificación final, acá colocaré nota final, ¿no? Bueno, entiendo. Su calificación final, ¿no es cierto?, esté entre 40 y 50 puntos. ¿Sí? Es decir, fíjense, alumnos habilitados, les indico para este examen, alumnos habilitados al examen de segundo turno, ¿no es cierto?, donde la nota final, NF colocaré, donde la nota final, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, tómenlo acá una NF, si ustedes quieren, para que se entienda mucho mejor, ¿no es cierto? Esa nota final, fíjense, esté en el rango mayor o menor a 40, ¿no? Y menor o igual, en este caso, a 50. ¿Sí? En los alumnos que estén en este rango, les repito, una vez que se ha realizado toda esta suma, ¿verdad? Y para dar un ejemplo, por ejemplo, haciendo toda esta suma, acá le da, qué sé yo, 45, digamos, ¿no? 45. Estás aprobado por el momento, ¿verdad? Pero ese alumno que ha obtenido 45 está habilitado para el examen, en este caso de segundo turno.
¿no es cierto? Se lo habilita. O sea, se le está dando una oportunidad más para que pueda aprobar la asignatura, ¿no? También puede ser que tenga 40 en este rango, o 42, o posiblemente tenga 48, 49, se habilita para este examen segundo, ¿no? Y algo que quería aclararles es de que la nota final, si es que aprueba en este examen de segundo turno, la nota final en planillas jóvenes simplemente va a figurar como 51. Por más que el alumno que sigue en este examen haya sacado un 100%, ¿no? Entonces, les repito, en la planilla de notas va a figurar su nota final simplemente como 51. Además, los temas que van a ingresar a este examen de segundo turno es de todo lo avanzado, jóvenes, ¿no? Significa que entrará el examen, fíjense, o darán el examen sobre los 8 capítulos que les he nombrado anteriormente. ¿De acuerdo? Pues aquí es un examen un poco más exigente, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, también se le está dando una oportunidad al estudiante para que pueda aprobar la asignatura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pues bien, jóvenes, esta ha sido una clase de introducción. La próxima clase, que va a ser la siguiente semana, el próximo lunes, vamos a empezar ya con el primer capítulo, ¿no? De todas maneras, todo lo hablado en esta clase, todo lo que hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto?, se está grabando, ¿no? Se los voy a mandar esta grabación. Algunos alumnos posiblemente que no se hayan podido conectar, ¿no es cierto?, van a tener también esta información, ¿sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos el próximo lunes, donde en sí ya vamos a arrancar directamente ya con el primer capítulo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, les agradezco por su atención. Hasta la próxima clase.